Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, lo primero. Esta charla trata acerca de mitos y realidades en una alimentación 100% vegetal, porque aunque sí que es cierto que al menos la mayoría de personas veganas que yo conozco se hacen veganas por concienciación animal, por respeto a los animales, pues a todos nos ha pasado que siempre se pone en duda nuestra salud, nuestras posibles carencias nutricionales, así que esperamos que con esta charla, esperamos que os guste y que con esta charla os vayáis más tranquilos a casa, durmáis mejor y sobre todo con los mitos rotos. Entonces, para conseguir este objetivo, romper los mitos y que os vayáis con consejos prácticos que podáis aplicar en vuestro día a día, hemos dividido la charla en 4 puntos principales, que son, lo primero, cuáles son los beneficios de una alimentación 100% vegetal. Lo segundo, vamos a hablar de qué es verdad y de qué es mentira en todo esto que envuelve al veganismo y por extensión a la alimentación 100% vegetal, los mitos y las realidades. Tercero, los hábitos saludables que nosotros os recomendamos que hayáis, que igual ya los tenéis, pero que vayáis adoptando. Y por último, ejemplos de menú en un día para que tengáis ideas frescas que podáis aplicar desde el primer momento. Pero bueno, antes que nada, vamos a hacer una breve presentación porque estoy seguro de que mucha gente de aquí no nos conoce. Es más, quiero que levantéis la mano los que nos conozcáis, a Ana o a mí. Ah, bueno, pues... No hay poquitos. Pues sí que no conocí mucha gente. Entonces seguimos con la charla. Pero bueno, entonces podemos seguir con la charla. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Ana, estoy estudiando nutrición, la carrera de nutrición humana y dietética, y desde que empecé a llevar una dieta 100% vegetal me di cuenta de 2 cosas. La primera es que el veganismo va mucho más allá de la dieta, cosa de la que hablaremos más adelante en esta charla, y la segunda es que era mucho más fácil de lo que me lo habían pintado. Entonces, claro, pues quise crearme una cuenta de Instagram para poder ayudar a más gente e inspirar a más personas que estaban en la misma situación que yo, porque al final sé que no es fácil ser la única persona vegana de tu entorno social, porque te hacen sentir que tú eres la rara, que al final si no sabes bien por qué lo estás haciendo, o también te hacen plantear si realmente es una buena decisión para tu salud. Así que nada, con esas ganas de querer ayudar y sobre todo ayudar con publicando recetas y a través de alimentación más que nada, aquí estoy unos años más tarde. Yo me llamo Joel, soy dietista y entrenador online. Estoy especializado en alimentación 100% vegetal, ya sea transición al veganismo, a una alimentación... Transición al veganismo me refiero porque evidentemente se adopta una alimentación 100% vegetal y especializado en entrenamiento de fuerza y entrenamiento funcional. Llevo ya, que madre mía, parece mentira cómo pasa el tiempo, casi 8 años siendo vegano. Y no ha sido hasta hace pocos meses cuando me aventuré y decidí subir recetas y hacer un poco más de activismo, hablar un poquito más de lo que es la raíz del veganismo en redes sociales. Y gracias a eso, en realidad es por lo que estoy aquí, así que también quería aprovechar para dar las gracias a las personas que me siguen, que apoyan mi contenido, porque gracias a esa oportunidad pues estoy aquí a día de hoy. Y por supuesto, dar las gracias también a la organización del Vegan Fest porque han montado un festival, vamos, que es increíble. Y bueno... ¡Un aplauso! Y bueno, mi motor siempre fue hacer del mundo un lugar un poquito más bonito, aunque fuese un poquito más justo, un poquito mejor. Entonces yo me di cuenta hace ya muchos años que es en la comida donde realmente más se ignora y más se normaliza la explotación animal. Es en esas pequeñas decisiones diarias de qué como hoy, qué bebo hoy, café con leche, por ejemplo, donde se ignora por completo, se me ponen hasta los pelos de punta, se ignora por completo toda esa explotación, ese sufrimiento animal. Entonces decidí crear recetas, no solo como una forma de dar ideas rápidas y sencillas para que la gente sepa qué comer, sino para también denunciar un poco esta situación y que se deje de normalizar tanto la comida como una herramienta de explotación animal. Entonces, antes de nada, me gustaría hablar un poquito de qué es el veganismo en sí, porque ya sabéis que mucha gente lo asocia enseguida a una dieta. Se confunde muchísimo el veganismo con una alimentación 100% vegetal y aunque evidentemente cuando te haces vegano adoptas esa alimentación, no es la raíz, es una consecuencia simplemente, pero el veganismo no tiene nada que ver con una dieta. Por supuesto que tampoco es un estilo de vida, el estilo de vida es esa forma de vivir que luego adoptamos nosotros, pero tampoco es en esencia lo que es el veganismo. No es tampoco una moda, aunque sí que es cierto que mucha gente, sobre todo en la cuarentena, se sumó al veganismo por moda,
por así decirlo, y de ahí salió luego toda esta gente de yo he sido vegano, que he visto yo en redes, yo fui vegano durante X años y tengo una deficiencia. Y es como, bueno, pero ¿qué tiene que ver si podéis ser vegano y tener deficiencias? Pero hay mucha gente que tiene deficiencias y la mayoría de gente no es vegana. Así que ahí dando pie a esos mitos, etc. Y bueno, por supuesto, no es una secta. Para mí más bien es todo lo contrario, porque la gente vegana, al menos la que yo conozco, lo hace de forma desinteresada, lo hace como un acto de amor incondicional hacia otros seres, así que bueno, ni mucho menos se trata de intentar que más gente, de comer la cabeza e intentar cosas raras. ¿Qué sí que es el veganismo? Que aunque aquí la mayoría, supongo que ya lo sabéis, siempre conviene recordarlo, el veganismo es una postura ética en defensa de los animales. Es una postura ética que rechaza todo tipo de explotación animal. Y yo siempre lo defino cuando me preguntan, si alguien me pregunta, incluso un niño a veces, no desde la inocencia, oye, ¿pero por qué eres vegano? ¿O qué es eso? Y digo, pues es entender que los animales aquí, en el planeta Tierra, están con nosotros y no para nosotros, no para satisfacer nuestro entretenimiento, mucho menos nuestro paladar, ni nada de eso. Y ahora ya a continuación os dejo a Ana hablando de los beneficios. A ver, cuando nos hablan de una dieta vegetal, lo primero que piensa la mayoría de gente es en todos los nutrientes que nos van a faltar y en todas las inconveniencias que nos va a provocar, pues eso, saliendo a comer fuera y todo eso, ¿no?, que ya conocéis. Pero ¿os habéis parado a pensar alguna vez todos los beneficios que esta tiene? Bueno, pues aquí estamos nosotros para explicaroslos. Pero primero quiero explicar que cuando nos referimos de los beneficios de una alimentación 100% vegetal, hablamos de una alimentación vegetal variada, bien estructurada y basada en cereales integrales, legumbres, frutas y verduras. Porque al final, una alimentación vegetal puede estar tan cargada de ultraprocesados como cualquier otra. Y más ahora, hoy en día, que cada vez hay más productos ultraprocesados. Así que nada, primero tener esto claro y ahora sí vamos con los beneficios. Bueno, primero os voy a explicar los que se asocian a la salud. Y bueno, empezando porque una alimentación vegetal es baja en grasas saturadas y no contiene colesterol. En cambio, es rica en fibra y antioxidantes. Todo esto se asocia con una prevención de, bueno, un menor riesgo de muchas enfermedades, principalmente cardiovasculares, como pueden ser pues, la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial. Y hablando de grasas saturadas y colesterol, que estos, bueno, seguro que habéis oído que son muy malos, ¿no? Y que se encuentran en los productos de origen animal. Pero, ¿por qué son tan malos? Bueno, pues si comemos estos en exceso, se pueden acumular y obstruir nuestras arterias. En cambio, los alimentos de origen vegetal son ricos en grasas insaturadas, que son las que conocemos como grasas saludables. Y estas, pues, no solo protegen nuestras células, sino que también ayudan a la regeneración de tejidos. Ahora quiero que penséis un poco porque también seguro que os suena que cuando empiezas a llevar una dieta vegana, esto de la recuperación después de hacer ejercicio es mucho más rápida, ¿no? ¿Os suena haber oído eso? Vale, ¿por qué pasa eso? Bueno, pues porque al ser una dieta rica en antioxidantes y otros compuestos antiinflamatorios, cuando hacemos ejercicio, el organismo estamos exponiéndolo a un estrés oxidativo y a un, bueno, básicamente sí, estrés oxidativo y a un proceso inflamatorio. Al contener tantos compuestos antiinflamatorios y antioxidantes, estamos reduciendo eso. Y además, al no contener los compuestos proinflamatorios que se encuentran en la carne, pues todo indica que la recuperación es más rápida. Y por último, no podía dejarme la fibra, el nutriente que la mayoría de la gente lo tiene como olvidado y es muy importante. Y es que al ser una dieta donde predominan las frutas, las verduras, los cereales integrales y las legumbres, pues es naturalmente muy rica en fibra, lo cual significa que tenemos una mejor digestión, una mejor salud intestinal y aparte de que mejora los niveles de glucosa en sangre, nos ayuda a estar mucho más saciados. Hablando de los beneficios, no podía dejarme lo más importante y es pues, la explotación y el sufrimiento animal. Y es que según las encuestas oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2024 se sacrificaron más de 956 millones de animales en España, lo que es igual a 2,6 millones al día. Y solo en España se sacrifican cada año unos 53 millones de cerdos, ya sea para su consumo aquí o para su exportación a otros países, pues como China, como se ve en el gráfico. No sé qué os parecerán estas cifras, a mí me parecen una locura. Y claro, mucha gente verá esto y pensará, bueno, vosotros a lo mejor no, pero pues los cuñados, ¿no? Claro, pero si yo me hago vegano, no voy a cambiar esto. O sea, van a seguir sacrificándose igual, los números seguirán similares. Porque al final el poder lo tienen las industrias cárnicas, ¿no?
Y bueno, sí, ellas tienen el poder, pero a mí me gusta pensar que el poder lo tienen las industrias, pero nosotros como consumidores tenemos la responsabilidad de cada decisión que tomamos. Y bueno, ahora os dejo con mi compañero, que os hablará sobre el medio ambiente. También, al hablar de eso último, se merece un aplauso, es verdad. La verdad que es escalofriante las cifras que comentaba Ana, y me gustaría, hacer énfasis en lo que ha comentado. Nosotros, para aquellas personas que a lo mejor no sean veganas o que están ahí, oye, que realmente lo que yo hago no tiene tanto impacto, sí que tenemos impacto. De hecho, es lo típico que nos dicen, tristemente, ¿eres vegano? Pues yo voy a comer el doble de carne para que no sé qué. Yo le digo, pues el doble de cero es cero, así que bien por ti, ¿sabes? Pero lo dicho, sí que tiene mucho impacto lo que hacemos, así que, reafirmo completamente lo que ha dicho Ana. Otro de los grandes beneficios que yo veo que la gente cada vez está tomando más conciencia de él es acerca del medio ambiente. Es cierto que una alimentación 100% vegetal es mucho más respetuosa con la naturaleza. Si se viesen bien estos datos, que son datos públicos acerca de la emisión de gases de efecto invernadero en la cadena de producción de todo tipo de alimentos, si pudieseis hacer zoom, como he hecho yo ahí, veríais que el primero es la ganadería bovina, vacas. Lo segundo, lácteos, también por las vacas. Lo tercero, corderos, ovejas. Cuarto, siguen siendo animales. Y es sorprendente ver la cantidad de recursos que se destinan a, por ejemplo, solo el mantenimiento, producción, transporte, etcétera, solo, por ejemplo, alrededor de las vacas. Es curioso porque es mucho más que luego la suma de todos los alimentos vegetales que salen en esa lista, siendo el primero el chocolate, que sí que es cierto que requiere mucha extensión de tierra, etc. Entonces, esto a mí siempre me dio mucho que pensar porque son datos. Los datos no mienten, no buscan polarizar ni nada, son datos, solo informan. Son números que están ahí y pues tú los ves y puedes hacer con ellos lo que quieras. Pero me sorprende porque siempre a nosotros nos hacen responsables de los cultivos. Es más, seguro que habréis escuchado, oye, ser vegano está muy bien, pero es un mal menor porque por vuestra culpa, como coméis tofu, se plantan muchos monocultivos que destrozan muchas selvas y por lo tanto los orangutanes mueren. Entonces ser vegano es al final peor porque mueren muchos insectos que tú no tienes en cuenta si eres vegano solo con los perros. Porque claro, luego los pájaros que comen esos insectos también mueren. Entonces claro, el águila muere, el zorro que iba a comer al insecto… se montan unas paranoias que decimos, pero vamos a ver, si se destinan más cultivos a los productos de origen animal, ¿por qué me estás señalando a mí, responsabilizando de que mis cultivos para comer la poca cantidad que yo coma de, avena, sea el responsable de la deforestación del Amazonas, por ejemplo? Y hablando de mitos, los típicos. ¿Qué pasa con la vitamina B12? ¿Qué pasa con el hierro? Y de los más sonados, o al menos a mí el que más me repiten, ¿qué pasa con la proteína? Sí que es cierto que yo durante muchos años, sobre todo antes cuando competía, me he movido en entornos mucho de deporte y siempre me decían lo mismo, pero vegano, ¿y de dónde sacas las proteínas? Pero no dicen que la proteína vegetal no es completa, que si comes lentejas tienes que comer arroz, porque si no sé qué, un montón de mitos. Y esto yo estoy convencidísimo que viene de esas películas de los años 90 y 2000, cuando salía Arnold Schwarzenegger, súper grande, diciendo los hombres de verdad comen carne, pegándose con Sylvester Stallone y diciendo ¡fua! Pegas como un vegetariano. Y tonterías de estas. Luego, sumado a que salían deportistas que igual os suenan, tipo Cristiano Ronaldo y Messi, que a lo mejor alguna habéis escuchado hablar de ellos, diciendo después de un partido yo me tomo un KFC. Y Messi, yo como McDonald's para recuperarme esa… chorradas máximas, marketing puro, pero que vende mucho, y que ha creado una atmósfera que como guinda tuvo a los culturistas, personas que son muy grandes físicamente, que se atiborran a comer 300 gramos de proteína, y todo eso hizo un cóctel que, claro, está ahora estallando a día de hoy, y es, oye, ¿cuánta proteína tengo que comer? ¿Cuánto comes tú? ¿Cuánto como yo? ¿Pero se absorbe bien? ¿No se absorbe mal? Entonces, desde aquí quiero mandar un mensaje de tranquilidad. La ciencia es muy clara, toda la evidencia apunta a que con 0,8 gramos de proteína por cada kilogramo de peso corporal es suficiente. En mi caso, que peso alrededor de 100 kilos, sería 80 gramos de proteína. Y quiero que… Tampoco es cuestión de que os obsesionéis con medir, oye, ¿y yo estaré llegando a ese 0,8? Porque de verdad que es muy fácil llegar comiendo una dieta variada en legumbres. No hace falta ni siquiera recurrir a alimentos como soja texturizada, que tiene muchísima proteína, tofu, etc.
En lo que es importante que os fijéis es en que vuestra dieta sea variada, que tengáis diversas fuentes de proteína, que no solo comáis tofu, que no solo comáis seitán, sino que comáis legumbres, comáis algunos pseudocereales como la quinoa, que tiene muchísima proteína, frutos secos, semillas, que también tienen 30 gramos a veces, como las pipas de calabaza. Así que lo dicho, olvidemos un poco el mito de la proteína porque se ha hecho demasiado caso a este nutriente, es muy importante, pero hay otros mucho más importantes de los que también hablaremos a continuación. Bueno, vamos con el segundo favorito, ¿no? La B12. A ver, que levante la mano a quien le han dicho que suplementarse con B12 es antinatural. Y pocos me parecen. A ver, para desmentir este mito vamos a entender qué es la B12. La B12 es una vitamina hidrosoluble de origen bacteriano, no de origen animal. Entonces, esta vitamina tiene funciones muy importantes en nuestro cuerpo, como pues, el correcto funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, aparte de muchas otras funciones muy importantes. Pero vuelvo a repetir, no es de origen animal, sino de origen bacteriano, y es que la producen los microorganismos que viven en el suelo, en el agua o en el intestino de algunos animales. ¿Qué pasa? Que en un entorno natural los animales pues, comen hierba y consumen la B12 del suelo. Pero actualmente, en un entorno industrial, con toda la cantidad de pesticidas que hay, toda la suciedad que hay, pues esto no es muy factible. Así que las industrias, en la ganadería intensiva, las industrias cárnicas se ven obligadas a suplementar el pienso de los animales o incluso algunas veces inyectarles la B12 a los propios animales. O sea, que las personas que consumen animales criados en libertad sí que están... Bueno, salvo que aquellas personas que consumen animales criados en libertad, la mayoría de la población está suplementada indirectamente con vitamina B12. Pero luego somos los veganos, que somos raros por suplementarnos directamente. Y yo aquí no veo mucho la diferencia. Entonces, la B12 se encuentra en animales, pues lo que acabamos de decir, de origen animal, como la carne, pescado, lácteos y huevos. Pero aquí muy importante resaltar que es necesaria suplementarla tanto en dietas vegetarianas como en dietas veganas, porque la cantidad de B12 en los huevos o lácteos no es muy grande, así que esa es la forma más segura y eficaz de consumir esta vitamina. Y a partir de aquí simplemente tener en cuenta pues, dos cosas. La primera, que sea en forma de cianacobalamina, ya que es la forma más estudiada, más estable y aparte la más accesible y económica. Y luego ya tener en cuenta que lo podéis consumir diariamente o semanalmente, que personalmente creo que es la forma más fácil para no olvidarse y hacerlo a largo plazo. Y seguimos con el hierro. ¿Qué pasa con el hierro? Bueno, la anemia ferropénica, o sea, el déficit de hierro, es la deficiencia más común a nivel mundial. Entonces, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo que come mucha carne, ¿creéis que es necesario comer carne para no tener anemia? Porque estos datos dicen algo un poco diferente. ¿Qué pasa con el hierro de los productos vegetales? Que pues, se encontraría pues, en las verduras de hoja verde, en las legumbres, cereales integrales. Este hierro es menos biodisponible, lo que significa que a nuestro cuerpo pues, le cuesta más absorberlo. Pero es que este hierro depende de otros factores que lo pueden reducir o aumentar. En los factores que lo pueden reducir encontraríamos los fitatos, que se encuentran en las legumbres, cereales integrales, o los taninos, que se encuentran en el café, el té, el chocolate. Pero se ha visto que pues, simplemente remojando y cociendo pues, estas legumbres, gran parte de los fitatos los estamos perdiendo. Y simplemente alejando el té o el café de las comidas principales, simplemente esperando 1 o 2 horas después de la ingesta de hierro, no hay problema con la absorción de hierro. Y como acabo de decir, también hay factores que lo pueden aumentar. Y aquí estaría la vitamina C, que seguro que os suena. Consumir hierro con vitamina C. Bueno, pues la vitamina C se encuentra en muchos frutos cítricos, como el kiwi, la mandarina, la naranja, o en verduras como el tomate o el pimiento rojo crudo. Y para que os hagáis una idea, simplemente con el hecho de pues, comer un kiwi en una comida, que es una fruta muy rica en vitamina C, pues estaríamos triplicando el contenido en hierro, lo cual es una locura. Y para que os quedéis ya más tranquilos, que no hay ningún problema con el hierro, se ha visto que a largo plazo, en población vegetariana o vegana, se produce una adaptación en las bajas ingestas de hierro, lo que eso viene a decir que los veganos podemos absorber más hierro y disminuir nuestras pérdidas. Así que no os preocupéis por tener anemia, porque la ciencia dice lo contrario.
Una vez hablados de estos mitos, la verdad es que cuando estábamos haciendo la presentación yo le dije a Ana, madre mía, tenemos media hora y podríamos estar hablando toda la tarde de mitos. De esa calidad, como comentábamos antes, de la proteína vegetal, del hierro, como ha comentado Ana, de la vitamina B12, o de la absorción de nutrientes, que también es un tema muy interesante. Oye, cómo nuestro cuerpo absorbe esos nutrientes, el omega 3 vegetal, ¿se puede, no se puede? De la soja y el cáncer de mama, que desde aquí quiero desmentir eso. No produce cáncer de mama ni ningún tipo de cáncer el consumo de soja. La ganancia de masa muscular, el rendimiento deportivo, hay tantos mitos que a veces es, vamos, extenuante. De todas formas, luego tenemos una ronda de preguntas, así que si alguien tiene una duda existencial muy grande o una preocupación enorme, aquí estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda. Pero ahora hablemos de lo verdaderamente importante, que es de los hábitos saludables que nosotros os recomendamos para que adoptéis en vuestra vida para tener más calidad de vida y mayor, vamos, una vida mucho más plena. Y antes de nada, quería lanzaros una pregunta, que en pantalla no se lee muy bien, que es, ¿cuál crees que es la diferencia entre tus hábitos alimentarios y los hábitos alimentarios de una persona que haga mucho deporte? ¿Cuál crees que es la diferencia entre lo que tú haces en tu día a día respecto a la alimentación y lo que hace una persona deportista? Porque esta es una de las preguntas que más me hacen. Oye, Joel, yo tengo X objetivo, ¿qué haces tú? ¿Qué hábitos tienes? ¿Qué haces para estar más fuerte o entrenar más o menos o tener mejor salud? ¿O qué hábitos puedo adoptar yo para tener una salud más completa y de paso conseguir X objetivo? Ganar masa muscular, perder peso, el que sea. Entonces, a todas esas personas que siempre me hacen la pregunta, les contesto lo mismo. La clave del éxito, y esta pregunta, he de decir que siempre viene, si es por Instagram no lo sé, pero si es en persona todo el mundo me pregunta con una aura de preocupación o frustración y mezcla de miedo pensando que le voy a decir que tiene que entrenar 7 horas al día, tiene que comer 300 gramos de proteína y se tiene que hinchar a suplementos. Pero lo cierto es que nada más lejos de la verdad. La clave del éxito es que la base de vuestra dieta, de vuestra alimentación, se base en vegetales integrales. Y lo más importante es que esto es independiente de si sois una persona que quiere hacer muchísimo deporte y ser el mejor en su disciplina o simplemente queréis gozar de una mejor calidad de vida. La base es la misma, que vuestra alimentación se base en vegetales integrales. ¿Y esto qué es? Comer alimentos en su forma más natural posible. Como antes comentaba Ana, comer esa fruta, esa verdura, esos frutos secos, esas legumbres, esos cereales en grano. Eso es lo más importante, es la base. Y si no tenéis eso, ya os aseguro que por muchos suplementos o ejercicio, todo lo que queráis construir se va a caer. Porque recordad, y me pongo serio y todo, que hacer deporte en realidad es un lujo. Porque si tú haces deporte, que es un tiempo que te regalas contigo mismo, es porque estás sano. Si no, ya te digo yo, que con un dolor de cabeza de la hostia no puedes irte a correr, ni hacer pesas, ni nada. Así que la base es esta, seas o no deportista, y esto es lo que hay que centrarse para luego ya decir, oye, venga, ya tengo la base de mi alimentación controlada, ahora ya voy a dar un paso más allá y voy a preocuparme de cuál es el siguiente paso. Y a continuación, Ana os va a explicar un poquito más acerca de los nutrientes. Bueno, ¿qué son los macronutrientes? Básicamente son nutrientes que el cuerpo necesita en gran cantidad. Y aquí seguro que lo sabéis, que son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, ¿no? Los hidratos de carbono, la principal fuente de energía, las grasas, un nutriente muy importante que mucha gente le tiene un poco de miedo y son muy importantes para el cuerpo. Y bueno, las proteínas. Y aquí simplemente tener en cuenta, pues cuando os vayáis a cocinar vuestros platos, no hace falta que os hagáis el típico plato de Harvard de que tiene pues por un lado las verduras, por otro lado el arroz, por otro lado el tofu. Si os va bien hacerlo, genial. Pero también lo podemos adaptar pues a platos más tradicionales. Pues de aquí, como puede ser un estofado de lentejas, bueno, que ahora con este calor, difícil. Pero imaginaros un estofado de lentejas que pues son legumbres que al final tienen parte de proteína, parte de hidratos de carbono. Es un plato que también tiene verduras, pues lo podríamos complementar con pues, una ensalada que al final pues, son vegetales crudos y le podríamos añadir que si frutos secos o semillas y un chorrito de aceite para el aporte de grasas saludables. Es simplemente pues, jugar un poco con los platos para intentar mantener todos los macronutrientes de forma equilibrada. Pasamos con los micronutrientes, que son nutrientes también esenciales para el cuerpo, pero que este necesita en pequeña cantidad. Pero no por eso son menos importantes, porque aquí encontramos vitaminas y minerales como los que hemos hablado, que serían la B12, el calcio, vitamina D, omega 3,
y todos estos. Entonces, aquí simplemente tener en cuenta que cada alimento contiene unos nutrientes, por lo cual, cuanta más variedad de alimentos y colores, como en esta foto hemos puesto, le estáis metiendo a vuestros platos, al final más micronutrientes diferentes y más micronutrientes diferentes y microorganismos le estaréis metiendo a vuestra tan famosa microbiota intestinal. Y no podemos olvidarnos de la hidratación, que mucha gente también se olvida a veces de beber agua, que esta tampoco depende de la ingesta de líquidos, cosa que ahora voy a hablar. La hidratación es muy importante para la regulación de la temperatura, para mejorar la digestión, para el transporte de nutrientes en el cuerpo y para una mejor salud en general. Y la cantidad recomendada pues serían unos 2 litros al día, pero aquí cada uno pues hay que adaptarlo al caso de cada uno, ya que si alguien hace mucho deporte estará sudando mucho, por lo tanto estará perdiendo más agua y necesitará más. Pero aquí, como Joel os va a explicar ahora, no solo depende de la ingesta de líquidos, y es que hay alimentos que contienen mucho agua. De hecho, es muy habitual, o yo al menos hace años, que veía muchísimo que había grandes deportistas que llegaban a casa criticando una alimentación 100% vegetal y decían, ¡buah, a mí me viene genial hacerme un batido para recuperarme con pepino, con apio! Y solo que habéis visto que está de moda, batidos verdes detox, con apio, pepino. Realmente son muy interesantes porque pepino, apio, sandía, melón, tienen muchísima agua. Y como decía Ana, cuando hablamos de hábitos saludables, solemos hablar siempre de la comida, pero la hidratación es muy, muy, muy importante. Y no toda la hidratación viene del agua, así que recordad que si podéis incluir, no hace falta que sea un batido, pero una ensalada que no sea solo, yo qué sé, zanahoria, sino, oye, lechuga, pepino, apio, tenéis un montón de agua e indirectamente os estáis ayudando muchísimo a hidrataros. Que no sé en vuestro caso, pero por ejemplo, mi abuela, la pobre, está muy mayor y ya no quiere beber agua, y estas cosas son las que a diario nos salvan, porque sandía come un montón, melón come un montón y es básicamente equivalente. Y llegamos a otro de los temas que más me preguntan, que es el tema de la suplementación. Y además aquí a mi izquierda tengo unos ojos que me están vigilando, famoso Nutrimuz. Así que voy a hablar con coherencia por si acaso. A mí la suplementación sí que me parece una herramienta magnífica y maravillosa, pero siempre que se utilice de forma adecuada. ¿Cuándo se utiliza la suplementación de forma adecuada? Cuando tenemos una carencia diagnosticada. Hemos ido al médico, análisis de sangre y por lo que sea, nuestro cuerpo no es capaz de absorber cierto nutriente, me da igual el que sea. Me han comentado de todo. Hierro es el más típico, gente con omega 3, gente que le hace falta proteína. Dice, a mí tengo que tomar proteína en polvo. Pues si tienes una carencia, toma proteína en polvo. O también la suplementación me parece una herramienta maravillosa cuando hay situaciones puntuales o situaciones especiales en las que requerimos unas necesidades nutricionales muy específicas. No se ve bien en la pantalla, pero me refiero a, por ejemplo, un embarazo. Un embarazo es una situación puntual, una situación muy especial en que realmente tenemos unas necesidades nutricionales muy específicas. Y ahí igual sí que es interesante, pues oye, acudir a un suplemento para que nos ayude. O otro ejemplo es cuando hacemos una actividad física muy extenuante. Si estamos haciendo una maratón, no nos vamos a parar en el kilómetro 20 a comer un tofu a la naranja. Nos vamos a parar a tomar, oye, pues un gel o unas pastillas de sales minerales o lo que sea que nos ayude como avituallamiento a poder seguir 21 kilómetros más. Pero la suplementación nunca debe ser un parche porque nuestra dieta sea insuficiente. La suplementación nunca debe ser un sustituto a una alimentación equilibrada. Es decir, a mí no me vale, como me pasa a veces con algún cliente que me dice, es que yo no como por lo que sea alimentos ricos en fibra o ricos en hierro, prefiero tomarme una pastilla o prefiero tomarme un suplemento. Yo siempre le explico que no funciona así. Como os decía antes, la base es que vuestra alimentación se base en vegetales integrales, porque recordad que los alimentos o los nutrientes no vienen solos. Tú no puedes comer solo proteína. Siempre viene en forma de alimento. Porque es mejor, por mucho que la gente diga que no, comer lentejas como fuente de proteína que carne. Porque la lenteja está acompañada... Me está dando la razón, que sepáis que me está dando la razón. Porque la lenteja está acompañada de fibra y la carne está acompañada de colesterol LDL, de grasas saturadas, etc. Entonces recordad eso. La base es la alimentación, una dieta basada en vegetales integrales. Si luego tenéis alguna carencia o estáis en algún momento muy especial que requiera
algún nutriente específico, pues igual ahí sí que conviene hablar de suplementación. Y ya, para ir acabando la charla, vamos a hablar un poco de ejemplos de menús para que tengáis ideas, para que podáis llevaros a casa y sobre todo ideas que son prácticas, porque realmente yo he diseñado este menú, son cosas que yo suelo comer en mi día a día para que veáis que todo lo que os estoy contando es real, son cosas que yo aplico. Por ejemplo, aunque no lo veáis muy bien, luego supongo que podremos subir esto a redes o algo para que lo tengáis a mano. Puse en el desayuno una macedonia de frutas variadas, ya sea las que queráis, de temporada. Yo ahí puse, por ejemplo, arándano, manzana, plátano y kiwi, con frutos secos y unas tostadas de pan integral con hummus. A mí ese desayuno me encanta. Y encima es un desayuno, como os explicaba antes, que está muy bien equilibrado. Tiene una gran variedad de fuentes de nutrientes. Tenemos esa fruta para ese aporte de minerales, o sea, bueno, mejor dicho, de vitaminas y antioxidantes. Tenemos esos frutos secos, que nos dan un gran aporte de minerales y de proteína también. Tenemos tostadas con pan integral, para ese aporte de hidratos de carbono saludables y fibra. Y por último, hummus, que no deja de ser una legumbre. Para la comida, puse como ejemplo un bowl de quinoa con soja texturizada salteada con repollo y como toppings pipas de calabaza y pimiento rojo crudo. Otro ejemplo de una comida que no es complicada y nos da un aporte muy variado de nutrientes y, como veis, respetando esa base, que nuestra alimentación se base en vegetales integrales. Quinoa con soja texturizada, que es una forma de comer legumbre muy guay, y luego semillas, pipas de calabaza y una verdura, pimiento rojo, que además tiene mucha vitamina C y ayuda a absorber el hierro de la quinoa y de las pipas de calabaza. Y como último ejemplo, una cena que a mí me encanta, que es un curry de garbanzos. Un curry de garbanzos con arroz integral, que es una gran forma de comer muy fácilmente legumbres, verduras, porque a un curry le puedes echar pimiento, cebolla, lo que tú quieras. Y con este ejemplo, sobre todo, quiero que veáis que la más importante, y mira que lo he dicho muchas veces porque es lo que quiero que os llevéis, la base tiene que ser, ¿cuál tiene que ser la base? ¿Una dieta basada en qué? En vegetales integrales. Y, muy bien, gracias. Y que le deis color a vuestro plato. A más color le deis, más antioxidantes vais a tener, más minerales, más vitaminas y es súper necesario. Como otro ejemplo, puse un desayuno que para mí es muy especial porque fue el que me ayudó a ganar peso. Yo antes estaba muy flaquito. Vamos, si me ponía así de lado no me veíais porque pesaba 70 kilos mojado con la misma altura. Y el porridge de leche de soja con avena a mí me salvó la vida porque es un desayuno que a mí me encanta y es súper nutritivo. Leche de soja, que la soja no deja de ser una legumbre, con avena, que es un cereal, una cucharadita de aceite de lino, que ahora diré por qué ese detalle, canela, cacao simplemente porque me gusta el sabor, plátano, frutos secos y frutos rojos congelados. Hay que recordar que el omega 3 es uno de los nutrientes que no hemos podido hablar con detalle de él por el tiempo que tenemos, que preocupa a mucha gente. Desde aquí quiero que sepáis que, por ejemplo, estos pequeños hábitos, como incluir una cucharadita de aceite de lino en un porridge que no se nota en absoluto, nos aporta una gran cantidad de omega 3. Entonces, estos pequeños truquitos, por así decirlo, son muy importantes para tener un aporte de nutrientes muy equilibrado. Como comida, como estamos con este calorazo, puse una ensalada de legumbres, alubias rojas, garbanzos, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, patata y una vinagreta casera. Como veis, no son comidas ni muy elaboradas, porque yo tampoco es que sea aquí Masterchef, ni cosas raras, sino comidas normales, pero que estando bien equilibradas te dan un aporte de nutrientes brutal. Y por último, como cena, un pisto de verduras con una hamburguesa casera de quinoa, lenteja, zanahoria y semillas molidas. Quiero que recordéis que una forma muy fácil de sustituir la harina para hacer cualquier tipo de elaboración en casa es la avena molida, que yo en redes lo utilizo un montón, o las semillas molidas. Las semillas yo veo que son las grandes olvidadas de la alimentación vegetal, porque o bien la gente las usa así por encima un poquito. He comido quinoa. Pues hombre, a ver, he comido quinoa, ponerla así encima de la ensalada un poco cruda, pues no es la mejor forma de comerla. Es mejor, por ejemplo, utilizarla como si fuese harina. Te haces unas hamburguesas con legumbre y para que coja consistencia, textura, le pones un par de cucharadas de semillas molidas. Ahí sí que estamos de acuerdo y digo, bien. Ahí sí que vale. Así que bueno, para no enrollarme más, que podría estar hablando de esto toda la tarde, os dejo con el siguiente ejemplo con Ana. Bueno, para el último ejemplo de menú, yo he puesto también algo que podría comer perfectamente en un día.
para que veáis que es que no son cosas complicadas, o sea, y tampoco son cosas solo... O sea, lo que quiero que os quede claro es que no son menús para gente vegana, son menús para que a cualquier persona le podría gustar, menús fáciles y bueno, voy en detalle. Para el desayuno podríamos poner un yogur vegetal de soja, porque cada vez hay más yogures vegetales, pero bueno, al final el aporte de soja nos da un poco de aporte de proteína. Podríamos poner el yogur con las frutas, con varias frutas de temporada, como podrían ser los higos, que ahora están de temporada y están buenísimos, o ciruelas, con 2 cucharaditas de semillas de chía, o también podría ser de lino, para eso mismo que ha comentado Joel, para el aporte de omega 3, que al final es muy importante tenerlo presente y muchas veces no lo tenemos presente. Y podríamos acompañar esto con una tostada con crema de cacahuete y plátano, que al final pues el cacahuete es una legumbre, no un fruto seco, pero bueno, contiene proteínas y grasas. Para la comida podríamos poner una ensalada, que aquí, bueno, a mí me gustan las ensaladas con fruta, no sé vosotros qué pensaréis. Podríamos poner una ensalada de canónigos, kiwi, granada, nueces y semillas, porque al final... mi recomendación es que variéis un poco con las ensaladas, que no hagáis la típica, que le metáis que si semillas, que si frutos secos, que si frutas, que experimentéis poniendo vinagreta de hummus, vinagreta de no sé qué. Al final es eso, cuanto más color le añadéis a vuestros platos, mucho mejor. Y para pues el plato principal pondríamos unos macarrones con boloñesa vegetal, que la boloñesa vegetal, si no la habéis hecho nunca, se puede hacer pues con lentejas o con soja texturizada o seguro que con cualquier tipo de legumbres seguro. Pero bueno, es algo muy versátil y muy fácil de hacer y al final nos da un gran aporte de proteínas y fibra. Y para la cena podríamos poner crema de calabacín, que ya puede ser fría o caliente, con un revuelto de tofu y también le podéis añadir harina de garbanzos para que quede más la consistencia de tipo huevo. Y pues saltear esto un poco con ajo, champiñones y a quien le guste o quien eche de menos el sabor del huevo, a mí me encanta ponerle sal negra, que al final como contiene azufre, el sabor es muy parecido. Muchas gracias por escucharnos y muchísimas gracias por todo el interés.